Hoy vamos a estudiar aquí en Apocalipsis 6, ¿sí? En donde dice que el Cordero abre los 7 sellos. Y dice así, empieza a decir así. Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Bueno, miren mis hermanos, yo soy de esta idea. Cuando uno ya sabe de lo que se le está hablando, bueno, pues es para recordar, ¿no? Si uno no lo sabe, pues es para aprender. Dice, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. ¿Quién es el Cordero, mis hermanos? ¿Sí sabemos quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Mande. Nuestro Señor Jesucristo. Ándale. El Señor Jesucristo es el Cordero. Y esto se lo dijo Juan. Juan el Bautista dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haciendo alusión al Cordero que mataban, ¿sí? Para quitar el pecado. Y entonces, pues esto ya lo repite Juan. Dice, y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes que decían con voz de trueno, ven. Pero ¿cuál ¿cuál era el libro ese al que le quitó el sello del Cordero? Aquí nos habla de que el Cordero quitó el primer sello. Dice, y en el 2 dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, vamos a ver primero, vamos a discernir primero el número 1, ¿no? Ya vimos que el Cordero pues es el Señor Jesucristo. Y los sellos, un sello es aquello que significa dar fe de una cosa, ¿sí? Y entonces, pues el Señor Jesucristo quitó ese sello por los cuales nosotros ahorita si no hubiera quitado el Señor Jesucristo esos sellos, pues para nosotros todavía estaríamos en oscuras en cuanto a las escrituras, ¿sí? Pero Él quitó esos sellos. Y vamos a leer aquí en Juan 3:33. Juan 3:33. Juan 3:33 y dice, el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Y nosotros hemos recibido ese testimonio, mis hermanos. Nosotros hemos recibido ese testimonio, pero no ha sido manifestado, no hemos sido manifestados, sino que seremos manifestados cuando Él se manifieste.
porque nosotros también hemos sido sellados, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí en Efesios 4:30. Dice aquí en Efesios 4:30, dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Hasta ese día de la redención, mis hermanos, se va a manifestar lo que nosotros somos. Ahorita nosotros estamos sellados. Y entonces, pues eso es lo que quiere decir los sellos, porque el Señor Jesucristo quitó esos sellos. Por eso es que ya nosotros ahorita ya tenemos conocimiento de las Escrituras. Y también nosotros también somos sellados. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mas cuando Él se manifieste, le veremos tal cual es, porque ese día nosotros vamos a manifestarnos lo que somos. Ahorita estamos sellados. Lo que hay en nosotros, el conocimiento que hay en nosotros, está sellado, ¿sí? Y entonces, pues así estaba el libro. Pero vino Jesucristo y quitó esos sellos, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos aquí en Apocalipsis 6, a ver qué nos sigue diciendo Apocalipsis 6. Ahora dice, y el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decían con voz de trueno. Vamos a ver cuáles son esos seres vivientes. Son seres celestiales, ¿sí? Y esto nos lo dice aquí, se regresa en una hoja para atrás, y nos lo dice aquí en Apocalipsis 4:7. A ver cuáles son esos seres vivientes, ¿sí? Dice, el primer ser viviente es semejante a un... El primer ser viviente es semejante a un león. El segundo ser viviente es semejante a un becerro. Y el tercer ser viviente tiene cara de hombre. Y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando, ¿sí? Fíjense esos seres vivientes, esos seres celestiales, tienen cara de león, cara de hombre, cara de becerro y cara de águila volando, ¿sí? Bueno, pero ¿qué quiere decir esto de que ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quieren decir estos símbolos? Miren, el hombre como el más elevado de los seres creados por Dios. El hombre como el ser más elevado de la creación de Dios. El becerro como símbolo de la vida animal doméstica. El león como representación de los animales salvajes. Y el águila que vuela como figura de las aves de los cielos. Se demuestran los propósitos de Dios en la vida por Él creada. O sea que estos seres vivientes, de acuerdo a sus caras que tienen,
representan el mundo, fíjense. ¿Sí? Representan al mundo, o mejor dicho, la creación del mundo. Representan al hombre, representan al león, que es una fiera, representan al águila, como las aves del cielo, y es lo que representan los seres vivientes, ¿sí? Que son seres celestiales. Eso es lo que representa. Luego seguimos aquí nos regresamos otra vez una hoja adelante y llegamos otra vez aquí al Apocalipsis 6. Dice, y miré aquí un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? ¿Quién era ese jinete? A ver, ¿qué representa el caballo blanco? Primeramente, ¿qué representa el caballo blanco? Victoria, mi hermano. Exacto, exacto, representa victoria. Desde que aquí lo Representa la victoria, el caballo blanco. porque ya lo vimos. Y vamos a ver aquí en 19, 11 y 14. 19, 11 y 14. Para que veamos esto del caballo blanco. Apocalipsis 19. Ajá, 19, 11. ¿Te leo? Sí, por favor. Dice, y vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Ajá. Y luego el 14. El 14 dice, los seguí. Los ejércitos. Los ejércitos del cielo en caballo blanco, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. Mira, dice así, mira. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Otra vez nos habla aquí del caballo blanco. Porque representa victoria, o sea, el Señor Jesucristo salió victorioso, ¿sí? El Señor Jesucristo salió victorioso. ¿Qué quiere decir esto de victorioso? Quiere decir que triunfó, ¿no? Mira, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el Señor Jesucristo no hubiera salido victorioso, no hubiera triunfado? ¿Te imaginas? Yo digo que hubiera sido un desastre porque pues todos y cada uno de la humanidad pues nos íbamos a perder, ¿no? Porque no hubiéramos alcanzado salvación. ¿Quién nos hubiera salvado? Si era él había sido, ¿qué tal si hubiera sido, por ejemplo, del montón? Pues no tuviéramos nosotros salvación. Pero él salió triunfante, salió victorioso porque él no conoció pecado. Ese es el punto, ¿eh? Él salió victorioso porque él no conoció pecado. Que si él hubiera pecado, nosotros estuviéramos perdidos, la humanidad estuviéramos perdidos. No solamente esta congregación, mis hermanos, sino la humanidad estuviéramos perdidos. ¿Sí? Pero al revés, como él no pecó, entonces todo aquel que siga al Señor Jesucristo tiene salvación, alcanza salvación. ¿Sí? Entonces, el caballo blanco no vayamos a pensar que es un animal de 4 patas.
no, sino que representa la victoria, el triunfo del Señor Jesucristo. Ese representa el caballo blanco. Y luego el 14 dice, los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos. Igual, también, ya aquí nos está hablando de los triunfadores, de los que hemos triunfado en la fe, porque recordemos que no todos triunfan sobre la fe, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿cuántos empezamos o empiezan a escuchar el Evangelio y nada más un tiempo lo escuchan y se sienten contentos, se sienten gozosos, pero se regresan al mundo? Entonces esos no han triunfado, ¿sí? Y esos, pues no digo, Dios tenga misericordia de la humanidad, pero estos no son de los que van aquí en caballos blancos. Dice, los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, ¿sí? En el cielo le seguían. ¿De qué nos está hablando allí? De cuando venga el Señor Jesucristo y vayamos a su encuentro y nos lleve al Padre, ¿sí? Nos lleve al Padre para las bodas del Cordero, ¿sí? Eso es de lo que nos está hablando aquí. Entonces les digo, el caballo blanco no nos imaginemos que es un caballo blanco con 4 patas, sino significa la victoria, el triunfo, ¿sí? El Señor Jesucristo triunfó porque Él no conoció el pecado. Que si hubiera conocido pecado, entonces no triunfa. Y nosotros, la humanidad, estuviéramos perdidos, ¿sí? Luego el 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Allí, esa palabra ven, invitaba a quién? A Juan. Ven, le dice ven. Y salió otro caballo rojo. Aquí en esta Biblia dice rojo, pero hay unas donde dice bermejo. Aquí dice caballo rojo. Al que estaba montado sobre él, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada, ¿sí? ¿De qué nos habla aquí? Pues nos habla de guerras, ¿sí? Nos habla de guerras. Era un caballo rojo. El caballo rojo significa la sangre, ¿sí? Por eso ponen a ese caballo de color rojo, porque significa la sangre. Dice, y al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Fíjense que yo me he puesto a pensar, bien sabemos que nuestro Dios es presciencia, ¿no? Y pues digo, esto sale de mi persona, ¿no? Pero vayan a ustedes a saber si a lo mejor ya esto viene o es de cuando la primera y segunda guerra mundial, ¿no? La primera y la segunda guerra mundial. Esto me estoy imaginando, o sea, a ciencia cierta, porque aquí no lo dice, ¿no? Pero pudiera ser que haya sido la primera y la segunda guerra mundial, que eso fue en los años 40. Y podemos decir, no, pues es que eso fue muy anticipado. Bueno, pero sabemos que nuestro Dios, lo que les digo, que nuestro Dios sabemos que es presciencia, ¿no? Entonces Él ve por adelantado
las cosas, los eventos que van a suceder. Pero no aseguro, no se vayan a creer. Eso nada más me estoy imaginando yo. No sé ustedes qué pudieran opinar. Dice, y salió otro caballo rojo, al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una espada, ¿sí? Este, la palabra espada significa la palabra de Dios. Eso nos lo dicen en Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Y en sentido figurado, suele ir acompañado con hambre y pestes. También eso significa la espada, ¿sí? Significa la palabra de Dios, pero también significa guerra, pestes, hambres. Y ya, pues aquí sí me atrevo a decir que parece que el hambre ya se va acercando, fíjense. Porque vemos todo carísimo, ¿sí o no? No sé acá, por ejemplo, en Veracruz, a cómo está la tortilla, pero cuando menos aquí en mi colonia ya subió la tortilla. Vemos, por ejemplo, el kilo de huevo 40 pesos, kilo de manzana 60, 70 pesos. La uva en días pasados estaba en 90 pesos la uva. Esto quiere decir que se acerca el hambre, mis hermanos, por las carestías, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Ahora, por ejemplo, no llueve. ¿De dónde va a dar la tierra? Y creo que ese es el punto por lo cual hay escasez, porque no llueve. Y por eso las cosas son caras. Entonces puedo decir, o podemos pensar, que se acerca la escasez de los alimentos, porque no llueve. Y también porque estamos sobrepoblados. Pero bueno, eso de que estamos sobrepoblados, pues eso a lo mejor no es inconveniente. Porque si dice fructificar e hinchar la tierra, pues ni modo que nuestro Dios diga, ay, pues es que ahora ya no los alcanzo a mantener. Él da y da a manos llenas. Pero les digo, creo que la escasez de los alimentos viene a consecuencias de que no llueve. La carestía de los alimentos viene a consecuencias de que no llueve. ¿Sí? Entonces, significa, la palabra espada significa guerra, pero también viene acompañada con enfermedades, o sea, pestes. Aquí nos habla de medida de trigo, que equivale aproximadamente a 1 kilo. Vamos a leer aquí en el 5 y dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado sobre él tenía una balanza en su mano.
Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario. Esta medida de trigo equivale más o menos a 1 kilo. Dice, y 3 medidas de cebada por un denario. Por un denario, espérenme. Denario. Un denario era una moneda romana que equivale al salario de un día para un obrero. Y vamos a ver aquí en Mateo 20, 22. Mateo 22. Aquí les voy a leer en Mateo 22, porque el reino de los cielos, les voy a leer desde el 1, es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña, habiendo convenido con los obreros en un denario. Esto quiere decir que este señor o que estos obreros ganaban un denario al día, los envió a su viña. Entonces un denario era lo que ganaban los obreros, es una moneda romana, y que era lo que ganaban los obreros en aquel tiempo. Pues ahorita, ¿de cuánto es el mínimo? 100 y tantos, ¿no? ¿140? Más o menos, ¿verdad? 140, el salario mínimo. Bueno, pues entonces es lo que gana ahorita un obrero, salario mínimo de 140 pesos. Pues casi eso es lo que cuesta 1 kilo de carne. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? 60. 180, 270. Me está diciendo que sabe que 140 o 180. 180, 260. Fíjate, o sea que ahorita ya lo que gana el obrero ya no te alcanza para 1 kilo de carne. Ya no alcanza. Entonces los tiempos siguen igual o peor, ¿sí? Siguen peor. Entonces, aquí donde nos habla que un denario, en el 6, si lo comparamos con el sueldo actual, pues es más o menos igual o un poco peor, fíjate, más caro todavía que lo que antes se compraba con un denario. Bueno, entonces nos quedamos aquí en el 6, ¿no? Dice, y no hagas ningún daño al vino ni al aceite. A ver, dice aquí, vamos a leer aquí en Apocalipsis 7, 3 y 22 y 22, 4. A ver, vamos a leer aquí donde nos habla del aceite.
7.3. Aquí dice en el 7.3, dice así, dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. O sea que aquí, donde nos habla del aceite y el vino, se refiere a que no se haga daño ni a los árboles, a las plantas, ni a lo que hay en el mar, hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? Y luego acá en Apocalipsis 22:4, vamos a ver qué nos dice el 22:4. 22:4 y dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Ves? O sea, dice, no le hagas daño ni al vino ni al aceite. O sea, se está refiriendo que no haga daño. Eso le dicen al ser viviente. Y dice, no le hagan daño al vino y al aceite. O sea, aquello que hay sobre la tierra y en el mar. ¿Por qué? Porque hasta que sean sellados en la frente a los siervos. ¿Sí? No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Nosotros ya estamos marcados, ¿no es así? Ya estamos marcados. ¿Cuál es esa marca? La marca del Espíritu. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya estamos marcados. Porque los otros van a recibir la marca de la bestia. Los que no han creído van a recibir la marca de la bestia. Pero nosotros estamos marcados por nuestro Dios. Es una marca que llevamos, la marca del Espíritu. ¿Sí? Porque nosotros desde que bajamos a las aguas, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Bueno, entonces seguimos leyendo, mis hermanos. Dice, cuando abrió, el 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré y he aquí un caballo pálido. Y el que estaba montado sobre él se llama Muerte, y el Hades le seguía muy de cerca. A ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia y por fieras del campo. Fíjate, entonces el caballo amarillo, aquí dice, en mi Biblia dice caballo pálido, pero es caballo amarillo. ¿Sí?
Y fíjese que no sé si estoy en lo cierto, pero por ejemplo, ¿cómo se pone una persona cuando ya está a punto de morir? Se pone pálido, ¿no? Pierde el color. Y eso significa de que la persona está ya a punto de morir. Ya cuando una persona empalidece, esa persona está a punto de morir. Ya, por ejemplo, cuando se pone pálida, muere a los 2, 3 días. O sea que significa ya muerte cuando empalidece la persona. Y el que estaba montado sobre él se le llamaba muerte. Y el Hades le seguía muy de cerca. Pues sí, porque todo aquel que muere, pues el Hades lo está esperando, ¿no? O sea, la sepultura. Que ahorita ya con la pandemia, pues ya ni los sepultan, los queman. Y ahora el Hades viene siendo una cajita, ¿no? Que es donde los ponen a los que creman. A ellos se les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con pestilencia, y por las fieras del campo. Todo esto, mis hermanos, va a suceder en la venida del Señor Jesucristo. O sea que nosotros, en parte, creo que podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo. Le preguntaron los apóstoles: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los sazones de los tiempos, ¿sí? Porque ni el Hijo del Hombre sabe cuándo serán estas cosas, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces no sabemos, mis hermanos, cuándo venga el Señor Jesucristo para que sucedan todas estas plagas, todos estos males. Nosotros lo que debemos de hacer es estarnos cada día preparando. Porque dice: velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Para que cuando venga el Hijo del Hombre no te encuentre distraído. Entonces nosotros debemos estar siempre velando, orando, ¿sí? O sea que no nos encuentre allá afuera en el mundo, sino que estemos siempre preparándonos, ¿sí? Siempre que lo estemos siguiendo a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Ezequiel 14:21. Dice aquí en Ezequiel 14:21, dice: porque así ha dicho el Señor Jehová, con mayor razón, si yo envío mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras dañinas y peste contra Jerusalén, para exterminar en ella al hombre y animales. O sea, aquí nos habla de Jerusalén, según yo entiendo que esto es para los judíos, pues,
para los judíos van a ser estas, todos estos males. Que sería espada, hambre, fieras dañinas y peste. Pero pues ya estamos viviendo pues parte de esas pestes. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes cómo ven, mis hermanos? ¿Creen que ya fuera parte de esas pestes? Es a nivel mundial el mal que está ahorita, ¿no? Entonces, sí, hermano. ¿Perdón? Sí, hermanito. A ver si coinciden conmigo, les digo, porque ese es parte de esas pestes. ¿Qué quiere decir pestes? Son enfermedades. Y esto no es nada más aquí en la colonia, aquí en México, sino es a nivel mundial. Y dice que a ellos les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia, por las fieras de la tierra. Fíjate, o sea que sería guerra, que es lo que quiere decir la espada, con hambre. Les digo, ya se va acercando el hambre. Y si hablamos de pestilencia, pues podemos decir que igual ya también se ven esa pestilencia, ya se ve esa pestilencia. Porque ahorita, por ejemplo, la pandemia que está ahorita es a nivel mundial. Luego, por ejemplo, hay muchísima gente enferma de diabetes. Hay muchísima gente ¿cómo se llama? Que se transmite esta enfermedad, ¿cómo se llama? Ayúdenme. ¿Cómo se llama esto? El SIDA. Fíjate, o sea, está la diabetes, está el SIDA, está ahorita la pandemia que está ahorita, está por lo que empezaron también a vacunar, ¿cómo se llama esta enfermedad? Entonces veamos cómo hay de enfermedades. Y la diabetes. ¿Perdón? La influenza, hermanito. Ándale, la influenza. Entonces son enfermedades, mis hermanos, que nos llevan a la tumba. O sea, la muerte y el Hades nos sigue. O sea, la tumba. El Hades es el sepulcro. ¿Sí? Entonces veamos cómo está la situación. La situación está difícil. No podemos pensar de que pues todavía no llega, ¿no? Todavía estamos lejos de esa situación, no. Ya estamos cerca. Ya la estamos viviendo. Que a ti no te ha llegado, bueno, bendito Dios, ¿no? Que a mí no me ha llegado, bendito sea Dios. ¿Sí? Pero pues hay que pedirle mucho a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Porque en cualquier momento nos puede llegar. ¿Sí? Que tenemos dos ejemplos muy cercanos. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestro hermano Juan? ¿Qué le pasó a nuestro hermano Oscar? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí?
Pero hay que vivir bajo la sombra del Omnipotente. No podemos decir, no, pues es que como yo soy hijo de Dios, a mí no me pasa nada. No, cuídate. Cuídate porque yo lo veo así, mira, si no te cuidas, es tentarlo. Es tentarlo, fíjate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? Nos pone de ejemplo Pablo, ¿sí? Y dice que el pueblo hebreo tocó a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir tocarlo? Pues es lo que nosotros decimos, que lo insultamos, ¿no? Lo insultamos, lo agredimos, porque el pueblo hebreo decía, ¿dónde está Dios? A ver, ¿dónde está? Nos sacó de la tierra donde estábamos, que comíamos diario carne y comíamos esto y comíamos lo otro. A ver, ¿dónde está Dios? Y por haberlo tentado, murieron en un día 33,000. Fíjate. Y muchos igual también fueron muriendo a causa de los piquetes de las serpientes. ¿Por qué? Porque lo agredían, porque lo tentaron. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Tenemos a un Dios, lo tenemos a nuestro lado, mis hermanos. Ok, pero no hay que tentarlo. No hay que agredirlo. Porque si tantito nos sentimos mal, ay, ¿y dónde está Dios? Pues no, que Dios, que quién sabe qué, que cuida. Sí te cuida, pero cuídate. ¿Sí? No hay que agredirlo. Él está contigo, pero no lo agredas. Fíjense que el punto es de que nosotros nos humillemos ante Dios. Hay que vivir agradecidos y humillados ante nuestro Dios para que Él esté con nosotros. ¿Sí? Bueno, nos quedamos en el ¿qué? ¿En el 8? Vamos a ver el ¿qué nos dice el 9? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, del testimonio que ellos tenían. Estos de quien nos habla aquí, estos que fueron muertos a causa de la palabra de Dios, fueron todos los apóstoles, mis hermanos. Y no solamente los apóstoles. ¿Se acuerdan cómo mataron? Y eso todavía Pablo allí intervino. La muerte de Esteban. Lo mataron a pedradas. Y dice Pablo que Pablo consintió la muerte de Esteban. Le estoy hablando nada más de Esteban, pero todos los apóstoles murieron a causa de la persecución que hubo. Murieron a causa de la persecución que hubo. Los mataron. No solamente a los apóstoles, sino también a todos los creyentes. Me imagino que por ahí se escaparon 2, 3, pero Solo uno murió ya grande, pero ¿quién? también fue perseguido. ¿Quién murió ya grande? Juan. El apóstol Juan. Sí, ese murió ya grande, pero sí fue perseguido y tuvo tribulación, pero él no murió como los demás. Por eso estuvo en la isla de Patmos, ¿no? Sí, Porque fue perseguido. así es, fue perseguido, pero no murió como los demás, vaya. Pues te digo, por ahí se ha de haber escapado unos cuantos, pero la mayoría fueron muertos. Por la persecución.
Mira esto que dice aquí, dice vi bajo del altar. Aquí se emplea la imagen donde nos habla aquí en el 9, que dice, en el 9 que dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Estos, por andar predicando, los mataron. Y dice, se emplea la imagen de la sangre de los animales derramada al pie del altar. Esta es la imagen de los animales que murieron al pie del altar. Y vamos a leer en Levíticos para comprobar lo que nos está diciendo aquí. Levíticos 4:7. Dice, luego el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, esto que nos dice aquí en el 9, que fueron de nuestros hermanos que murieron, y nos habla de la sangre que fue derramada. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto, mis hermanos, de que dice aquí que se esperaran un poquito hasta que se cumpliera el número de sus consiervos, todavía va a haber una persecución. Igual tampoco les digo, ya nosotros no debemos de preocuparnos por esta situación, porque para eso a lo mejor nosotros ya no vamos a estar. Pero esta persecución la va a hacer la bestia. La bestia. Porque así como el Señor Jesucristo predicó 3 años y medio, también la bestia va a estar 3 años y medio en el poder. ¿Sí? Esto se los dice en Apocalipsis 13. Y en Daniel 7 y 8. Allí es donde habla de la bestia. Es el cuerno pequeño que vendrá y va a querer ser adorado como si fuera un dios. Eso léanlo en Daniel 7 y 8 y en Apocalipsis 13. ¿Sí? Y va a haber persecución. Por eso les dice, espérense tantito hasta que se cumpla el número de los consiervos.
o sea, de sus compañeros siervos, que ya es esta generación que estamos viviendo. ¿Para cuándo? No sé, ahí no me atrevo yo a hablar porque no se sabe cuándo. Pero ya también nosotros, así como fueron muertos nuestros hermanos, va a haber otra persecución que también seremos muertos, ¿sí? Pero nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo nos va a salvar, ¿sí?